Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer video de 10 problemas intermedios para aumentar la lógica de programación con Python. Bien, en este video vamos a estar resolviendo nuestro problema, donde mediante una cadena vamos a resolver la operación aritmética que hay en ella. La operación puede ser suma, resta, multiplicación y división. Si bien hay un caso en el que si se realiza una división por cero se debe retornar -1 o un mensaje al usuario que le diga que no puede realizar esa operación. Nosotros vamos a enfocarnos en estos cuatro ejemplos que tenemos acá. Vamos a estar trabajando sobre estos y vamos a lograr transformar esta cadena en una operación, ¿sí? Cada cadena vamos a desglosarla, ver qué operación tiene y vamos a realizar la operación medianamente que nos proponga la cadena. Para esto vamos a ir a nuestro editor de código de confianza. En mi caso es Sublime Text, que es el que usamos en este curso. Así que una vez que ya vimos acá el problema, vamos a empezar a resolver. Bueno, ya en el problema vamos a empezar a resolverlo. Lo primero que vamos a empezar a hacer es analizar el problema en sí. Entonces vamos a escribir la cadena, vamos a usar como siempre nuestro primer ejemplo como guía para resolverlo. Y a primer rasgo, por ahí la primera solución con lo que podemos llegar a conocer es acceder a los elementos de la cadena. Entonces, por ejemplo, algo que se nos puede ocurrir es hacer esto. Vamos a imprimir el primer 12. Entonces, para acceder al primer 12, usamos un slice, ¿sí? Y para acceder al último 12, también usamos un slice. Lo que estamos haciendo es acceder acá, acceder al primer 12. Y con este accedemos al último 12. Lo vamos a corroborar. Tenemos los dos 12. Entonces, parte de lo que nos pide el problema es sumarlo. En este caso, 12 más 12 nos debería dar 24. Y lo que podemos pensar, en teoría, es hacer esto. Es como una primera solución, ¿no? Viendo el problema. De decir, bueno, lo podemos resolver así. La solución más fácil que se nos puede ocurrir es esto, acceder al primer 12 y que esto sea 12 más 12, esto va a ser igual a 24. Si nosotros ejecutamos esto, evidentemente el resultado nos da 24. Pero, ¿cuál es el problema con esta resolución? El problema con esta resolución es esto mismo. Si nosotros hacemos 123 más 122, esto nos debería dar 245. Entonces, esto, en teoría, nuestra salida esperada debería ser 245. Vamos a ejecutar. Y la verdad que no es lo que esperábamos, porque estamos tomando solamente los dos. Estamos tomando 12 y acá estamos tomando 22. Acá nos toma 22 y acá nos toma 12, pero nos excluye el 3 y el 1. Entonces, para resolver este tipo de problemas necesitamos una solución más genérica que nos funcione tanto para esto como para esto, o asimismo como para esto. Y aprender a resolver los problemas así, de una forma más genérica, nos abre muchas más posibilidades a mejorar como programadores. Ahora,
viendo esta salida, podemos pensar cómo podemos resolver este problema. Bien, lo que a mí se me ocurrió y lo que tenemos que conseguir, acá volvemos al estado original del problema, lo que tenemos que conseguir es que cadena en la posición 0 sea 12, pero que a la vez dinámicamente vaya cambiando. Si nosotros cambiamos el valor de la cadena a 123, que cadena en la posición 0 sea 123. Y acá ya no necesitamos los slices, sino que necesitamos fraccionar la cadena. Obviamente para tener una solución más genérica y que se adapte a los cambios que el usuario pueda hacer cuando ingrese los valores, en caso de que lo ingrese manualmente. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? A mí se me ocurrió fraccionar la cadena. Y para lograr esto, ¿sí?, vamos a crear una lista de elementos. Y para fraccionar una cadena usamos el método split, ¿sí?, de la clase string, que lo que va a hacer es fraccionarnos la cadena. Y ahora vas a ver muy bien lo que recién estaba tratando de explicarte. Entonces vamos a hacer cadena.split, ¿sí? Recordemos que cuando usamos el método split nos devuelve una lista. Y vamos a imprimir esa lista que acabamos de crear, lista elementos. Y acá tenemos los elementos fraccionados de una forma en la cual podemos trabajar y operar. Entonces, lo que te decía antes del cambio dinámico, que si yo a esto le pongo 124 y a este le pongo 125, volvemos a ejecutar el programa y tenemos 124 como el elemento 0 y no cambia. Entonces, a partir de esto, ¿sí?, nos da un pie para la segunda parte del problema. Porque ahora nosotros podemos capturar los elementos. Podemos decir que nos imprima lista de elementos 0 y que a la vez nos imprima lista de elementos menos 1. Entonces el último, con menos 1 nos referimos al último elemento, ¿sí?, de la lista. Entonces vamos a ejecutar y ahí tenemos los dos 12. Quiero que vean la flexibilidad que nos da esto, como explicamos antes, 123, 126, y podemos abarcar el problema de una forma más genérica. Entonces yo creo que hasta acá vamos bastante bien, pero ahora nos queda otra incógnita: la operación. Tenemos que saber qué operación se produce en la cadena. Y para esto tenemos que ser un poco, diría, un poco despiertos y empezar a preguntar en la cadena, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que hay un más en una cadena, o vamos a decir en este caso ya en la lista de elementos? Porque ya no trabajamos más con la cadena, sino que trabajamos con la lista de elementos. Lo que podemos hacer es esto. Vamos a preguntar si el más está en la lista de los elementos. Entonces decimos if más, o sea, si el signo más, en lista de elementos, print, hay un signo más, ¿sí? En caso de que no haya, else, print, no hay signo más. Evidentemente, ya tenemos todos los elementos para operar y sabemos que hay un signo más. Entonces, ya que sabemos que hay un más, pudimos separar los elementos. Ahora lo que nos queda es realizar una operación. Entonces, lo que podemos hacer es un print, ¿sí?, y vamos a poner como entero lista de elementos 0, que es 12, ¿sí?, lo vamos a sumar
con el último, lista de elementos, menos 1, con el último elemento. ¿Y por qué hacemos esto? Porque hay un más. Entonces, si hay un más, estos dos elementos se suman. ¿Sí? Vamos a ejecutar. Y evidentemente tenemos la salida esperada. 12 más 12 nos da 24. Ahora, viendo el problema desde esta perspectiva, podemos aplicar otro tipo de solución. Dividiría la misma para resolver el problema. Ahora nos quedan... Vamos a cerrar esto. Ahora nos queda solucionar el problema de una forma más genérica. Y podemos ver que en los casos es medianamente lo mismo. Entonces vamos a empezar a organizar nuestra función. Lo que vamos a hacer es crear la función def operación aritmética. Esto va a tomar un argumento. Vamos a ponerle mejor cadena. ¿Sí? Ponemos los dos puntos. Esto lo borramos porque ya la solución esta va a ser más genérica. Vamos a darle la tabulación correspondiente que nos pide. Y si pensamos el problema, la verdad que podemos decir también, como ya preguntamos si hay un más, ¿no? Podemos decir elif, si hay un menos en lista de elementos, porque podemos suponer que el valor de nuestra cadena, por ejemplo, sea 12 menos 12. Entonces, lo que podemos hacer es copiar, ¿sí? Pegamos y reemplazamos el más por el menos. Entonces, si hay un menos en la cadena, va a restar. Lo que nos dice el siguiente caso es si hay hay una multiplicación. Entonces, elif, si hay una multiplicación en lista de elementos, la solución va a ser prácticamente la misma, solo que en lugar de sumar, multiplicamos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cadena va a ser 12 por 12. ¿Hay un más en la cadena? No. ¿Hay un menos en la cadena? No. Todo esto hablando de la cadena dividida. ¿Hay un signo de multiplicar? Sí. Entonces se multiplica. Pero ahora tenemos lo último que nos pide el problema, que dice que en el caso de la división por 0 hay que retornar menos 1 o algún mensaje que diga que no se puede realizar la operación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver, porque aquí nos pide la división. Entonces vamos a decir, sí, hay una división entera. Recordemos que esta es la división entera que está presente en Python. En la lista de elementos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es preguntar. Vamos a decir, sí. Vamos a decir que en lista de elementos menos 1, entonces si el último elemento, ¿sí?, es igual a 0, en caso de ser así, print menos 1, ¿sí? Entonces,
vamos a decir 12 dividido 0, ¿sí? Vamos a consultar, hay una división, ¿sí? Y si el último elemento es igual a 0, en este caso sería igual a 0, no va a operar, sino que directamente va a devolver -1 o algún mensaje de error. Pero, en caso de que no sea 0, supongamos que sea 3, esta condición la va a saltar y lo que va a hacer es pasar a lo siguiente y va a realizar esta operación normal, como dijimos antes. Lo que va a hacer es imprimir la división. Entonces, ahora sí tenemos, bueno, los que quieran, vamos a ponerle que estos sean flotantes, ¿sí? Y ahora ya tenemos una solución bastante genérica a nuestro problema. Lo que podemos hacer ahora es consultar las pruebas de escritorio, como hacemos siempre. Entonces, vamos a agarrar, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar. Ya sabemos, tenemos una idea de las salidas. Así que bueno, sabemos que lo primero que va a hacer es 12 más 12 nos debe dar 24, 12 menos 12, 0. 12 por 12 nos da 144 y en este caso, como no se puede, nos va a arrojar -1. Vamos a hacer la prueba de escritorio, ejecutamos y tenemos, como vemos, las salidas esperadas. Bueno, este fue el video de hoy. Si les gustó, dejen like. Si no están suscritos, por favor suscríbanse. Cualquier cosa me escriben, o si tienen otra solución mejor, la verdad que siempre me encanta leerlos. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.